Antes de la oración del Regina Coeli de este 1 de mayo, ante una multitud de fieles en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el Papa Francisco afirmó que Jesús resucitado invita a todos a lanzarnos al bien, a volver a empezar con Él, especialmente si tenemos las redes vacías, y a hacerlo con valentía, sin miedo y sin hacer demasiados cálculos. Al finalizar la oración mariana, el Papa invitó a rezar el rosario por la paz todos los días de este mes de mayo y recalcó su llamado por la paz en Ucrania. También subrayó en este Día del Trabajo la necesidad de trabajo digno para todos. Escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, feliz domingo. El Evangelio de la liturgia de hoy relata la tercera aparición de Jesús resucitado a los apóstoles. Es un encuentro que ocurre a orillas del lago de Galilea e implica sobre todo a Simón Pedro. Todo comienza con él que dice a los otros discípulos: voy a pescar. Nada extraño, era un pescador, pero había abandonado este oficio desde que, precisamente a orillas de ese lago, había dejado las redes para seguir a Jesús. Y ahora, mientras el resucitado se hace esperar, Pedro, quizá un poco desanimado, propone a los demás volver a la vida de antes. Y los demás aceptan. También nosotros vamos contigo, dicen. Pero aquella noche no pescaron nada. Nos puede pasar también a nosotros que por cansancio, desilusión, quizás por pereza, nos olvidemos del Señor y descuidemos las grandes opciones que hemos tomado para contentarnos con otra cosa. Por ejemplo, no se dedica tiempo a hablar en familia, prefiriendo los pasatiempos personales. Se olvida la oración, dejándose arrebatar por las propias necesidades. Se descuida la caridad con la excusa de las urgencias cotidianas. Pero actuando así, nos sentimos desilusionados. Era precisamente la desilusión que tenía Pedro, con las redes vacías, como Pedro. Es un camino que te hace retroceder y no te satisface. ¿Y Jesús qué hace con Pedro? Vuelve de nuevo a la orilla del lago donde lo había elegido. A Pedro, a Andrés, a Santiago, a Juan, a los 4 los había elegido ahí. No hace reproches. Jesús no reprocha, toca el corazón siempre. No hace reproches, sino que llama a sus discípulos con ternura. Muchachos. Luego los invita, como en el pasado, a echar de nuevo las redes con valentía. Y una vez más las redes se llenan hasta lo inverosímil. Hermanos y hermanas, cuando en la vida tenemos las redes vacías, no es momento de autocompadecerse, de divertirse, de volver a los viejos pasatiempos. No. Es tiempo de volver a empezar con Jesús. Es tiempo de volver a encontrar el valor de recomenzar. Es tiempo de volver a navegar mar adentro con Jesús. 3 verbos. Volver a empezar, recomenzar. Navegar mar adentro de nuevo. Siempre ante una desilusión o ante una vida que ha perdido un poco el sentido. Hoy siento que he retrocedido. Vuelve a empezar con Jesús. Reinicia. Navega mar adentro. Él te está esperando. Y piensa solo en ti, en mí, en cada uno de nosotros. A Pedro le hacía falta ese shock. Cuando oye a Juan gritar, «Es el Señor», él de inmediato se lanza al agua y nada hacia Jesús. Es un gesto de amor, porque el amor va más allá de lo útil, lo conveniente y lo debido. El amor genera asombro, inspira impulsos creativos, inspira impulsos gratuitos. Así, mientras Juan, el más joven, reconoce al Señor, es Pedro, más anciano, quien se lanza a su encuentro. En esa zambullida está todo el impulso recobrado de Simón Pedro.
Queridos hermanos y hermanas, hoy Cristo resucitado nos invita a un impulso nuevo, a todos, a cada uno de nosotros. Nos invita a zambullirnos en el bien sin el miedo de perder algo, sin calcular demasiado, sin esperar a que empiecen los demás. ¿Por qué? No esperen a los otros, porque para ir al encuentro de Jesús hay que desbalancearse. Hay que desbalancearse con valentía, recomenzar y recomenzar desbalanceándose, arriesgar. Es un desbalanceo. Preguntémonos, ¿soy capaz de un arranque de generosidad? ¿O freno los impulsos del corazón y me cierro en la costumbre o en el miedo? Lanzarse, zambullirse. Esta es la palabra de hoy de Jesús. Luego, al final de este episodio, Jesús dirige a Pedro 3 veces la pregunta: ¿me amas? El resucitado nos lo pregunta también a nosotros hoy: ¿me amas? Porque en la Pascua Jesús quiere que también nuestro corazón resurja, porque la fe no es cuestión de saber, sino de amor. ¿Me amas? Te pregunta Jesús a ti, a mí, a nosotros, que tenemos las redes vacías y tenemos muchas veces miedo de recomenzar. A ti y a mí, o a todos nosotros, que no tenemos el valor de zambullirnos y quizás hemos perdido ese impulso. ¿Me amas?, pregunta Jesús. Desde entonces, Pedro dejó para siempre de pescar y se dedicó al servicio de Dios y de los hermanos, hasta dar la vida aquí, donde nos encontramos ahora. Y nosotros queremos amar a Jesús. Que la Virgen que dijo con prontitud sí al Señor nos ayude a reencontrar el impulso del bien. Queridos hermanos y hermanas, ayer en Milán fueron beatificados don Mario Ciccheri y Armida Barelli. El primero era un vicepárroco de campo. Se dedicaba a orar y confesar, visitaba a los enfermos y estaba con los muchachos en el oratorio como educador manso y guía seguro. Un ejemplo luminoso de pastor. Armida Barelli fue fundadora y animadora de la Juventud Femenina de Acción Católica. Viajó por toda Italia para llamar a las muchachas y a las jóvenes al compromiso eclesial y civil. Colaboró con el padre Gemelli para dar vida a un instituto secular femenino y a la Universidad Católica del Sagrado Corazón, que justo hoy celebra su jornada anual y que en su honor la ha titulado Con Corazón de Mujer. Un aplauso para los nuevos beatos. Hoy comienza el mes dedicado a la Madre de Dios. Quisiera invitar a todos los fieles y comunidades a rezar todos los días de mayo el Rosario por la Paz. El pensamiento va inmediatamente a la ciudad ucraniana de Mariupol, Ciudad de María, bárbaramente bombardeada y destruida. Una vez más, también desde aquí, renuevo la petición de que se dispongan corredores humanitarios seguros para las personas atrapadas en la acerera de esa ciudad. Sufro y lloro pensando en los sufrimientos de la población ucraniana y en particular en los más débiles, en los ancianos y en los niños. Llegan incluso terribles noticias de niños expulsados y deportados. Y mientras se asiste a una macabra regresión de humanidad, me pregunto, junto a tantas personas angustiadas, si se está buscando verdaderamente la paz, si existe la voluntad de evitar una continua escalada militar y verbal, si se está haciendo todo lo posible para que callen las armas.
les pido que no nos rindamos a la lógica de la violencia, a la perversa espiral de las armas, que se tome el camino del diálogo y de la paz. Oremos. Y hoy es la fiesta del trabajo. Que sea estímulo para renovar el compromiso, para que en todas partes y para todos el trabajo sea digno. Y que del mundo del trabajo venga la voluntad de hacer crecer una economía de paz. Y quisiera recordar a los trabajadores que murieron en el trabajo, una tragedia muy extendida, quizás demasiado. Pasado mañana, 3 de mayo, es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, patrocinado por la UNESCO. Rindo homenaje a los periodistas que pagan en persona por servir a este derecho. El año pasado, en el mundo, 47 fueron asesinados y más de 350 encarcelados. Un gracias especial a cuantos de ellos, con valentía, nos informan sobre las plagas de la humanidad. Un pensamiento especial a la asociación METER, que desde hace muchos años lucha contra la violencia y los abusos a menores, siempre poniéndose del lado de los pequeños. Y también un saludo para los muchachos de la Inmaculada.